Buenas tardes, mi nombre es Patricio Castro, predicador bautista del Séptimo Día. Le doy la más cordial bienvenida a este tema que voy a compartir con ustedes en esta tarde, que lleva por título La ley, la gracia y el acta de los decretos. Inmediatamente quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Colosenses 2, capítulo 14. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muchas personas, muchos cristianos hoy en día argumentan que este acta de los decretos que fue clavada en la cruz correspondería a la ley de Dios. En este pequeño estudio vamos a ver cuál es la interpretación correcta a lo que se refiere con el acta de los decretos. Si efectivamente la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Pero antes de desmenuzar este texto, quiero invitarlos para que podamos ver qué es la ley y qué es la gracia, para que podamos entender también en sí lo que significa el acta de los decretos. Primero que todo, hay que aclarar qué es la ley. Yo creo que uno de los errores de los cuales parte este tema del decreto del acta que es clavada en la cruz, corresponde por el hecho de que muchas personas hoy en día están enseñando que la ley de Dios es el decálogo. Y como el decálogo en sí figura en el cuarto mandamiento con la observancia del sábado, y muchos cristianos, para ser honestos, hoy en día no les gusta la observancia del sábado, han dicho que textos como Colosenses 2.14 se refiere a la ley de Dios, y ellos le llaman ley de Dios al decálogo, siendo que Pablo, ni Pedro, ninguno de los apóstoles, en realidad, llamó ley al decálogo. ¿Qué era la ley? Primero que todos tenemos que ver qué era la ley para el judío. Y lo vamos a ver inmediatamente yendo al libro de 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y dice así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Este texto de de Timoteo es clave para poder entender qué es la ley para Pablo y los apóstoles y para los cristianos del primer siglo. Si se fijan al leer su Biblia, en estos dos versos, verso 9 y verso 10, nos damos cuenta que Pablo está mencionando mandamientos que están o figuran en lo que se conocía en el Antiguo Testamento como Torá. Y la Torá era el Pentateuco. Otros también le conocen como a la Torá como la ley de Moisés. Y Pablo, el rabino Pablo, está diciendo que la ley es la Torá.
en ningún momento está diciendo que la ley sea el decálogo. Es más, él dice lo siguiente de esta ley o de esta Torá en el versículo 8. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En idioma israelita, o en una traducción israelita, mejor dicho, aquí diría, pero sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. Y el mismo contexto confirma y aprueba en el versículo 9 y 10 que sí, efectivamente, a la ley se le llama, a la Torá se le llama ley. Entonces tenemos mandamientos que aparecen en el Antiguo Testamento, en la Torá, por ejemplo, donde dice los secuestradores. Los secuestradores dice que no la Torá dice que es malo secuestrar, pero no es un mandamiento que aparece en el Decálogo. También dice para los desobedientes, para los irreverentes, para que tengan en reverencia, pedí a Dios que tuvieran en reverencia su santo templo. Y aparecen otros mandamientos que están relacionados con el decálogo. Los fornicarios, los mentirosos. Y el tema de los sodomitas, que no aparece en el decálogo, pero sí aparece en la ley o Torá de Moisés. Partiendo con eso como base, vamos a entender que la ley en el Antiguo y Nuevo Testamento no era el decálogo, sino que siempre ha sido la Torá. Cuando Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley y los profetas, no estaba diciendo que vino a cumplir solo los 10 mandamientos, sino que dice que vino a cumplir toda la ley de la Torá. Y esos mandamientos en total eran 613 mandamientos, aproximadamente. Los mandamientos de Dios, o los 10 mandamientos, eran un resumen de esa ley. Eran parte de la ley, pero no eran toda la ley. Entonces, en el Nuevo Testamento, como todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, valga la redundancia en sí, los escritores se valían de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento respecto a lo que habían escrito Moisés en la ley, o también lo que habían escrito los profetas. Y en el Nuevo Testamento, cada vez que se menciona la palabra ley, tenemos que tener conciencia de lo que ahí se dice, se está diciendo es textualmente Torá. ¿Ya? Torá. Eso es la ley, es lo que quería agregar de la ley. Entonces, volvamos al libro de Colosenses. Vamos a ver entonces qué es lo que había sido clavado también en la cruz, en el desarrollo de este estudio. Romanos 7:12 dice lo siguiente respecto a la ley. Dice así, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo quería recalcar, bien digo, que la ley era buena en sí, que no era mala, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Primera de Juan 5:13 nos dice lo siguiente respecto a la ley.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. No, ese texto no es. Primera de Juan 5, 13. No es. Se dice que la ley en el Antiguo Testamento requería obediencia perfecta a los mandamientos de Dios y se guardaba en forma de obras. Había solamente una ¿cómo poder decirlo? Había solamente una ocasión en que la ley era guardada por la fe y tenía relación con el aspecto ceremonial de la ley. Y era que cada vez que un israelita cometía un pecado, llevaba su animalito del sacrificio por ese pecado al sumo sacerdote. Entonces, le confesaba su pecado al sacerdote, el sacerdote tomaba ese animalito y lo sacrificaba. Ese corderito representaba a Jesucristo. Era el único momento en que la persona, el infractor, el que había cometido el pecado, ponía su fe en ese animalito que representaba al Mesías, al ungido de Dios, que vendría en un futuro a morir por nuestros pecados. Y tenía relación con una tenía relación con una ley ceremonial. La ley también nos muestra, ¿para qué sirve? Nos muestra qué es el pecado. Veamos Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Por intermedio de la ley nosotros podemos conocer lo que es el pecado. ¿Y qué es el pecado? También lo vamos a ver más adelante. Ahora quiero pasar a lo que es la gracia. La gracia es un regalo de Dios, es un don, pero es un regalo de Dios hacia el hombre. Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al hombre que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo. La palabra gracia viene del hebreo chesed, que significa bondad. Y esta a su vez viene de la raíz chen o chanán, que significa inclinarse. Entonces, ¿eso qué significa? En resumen, que gracia es un regalo de Dios, o es un regalo del Dios que se inclina hacia nosotros, los pecadores, para poder darnos su amor, su bondad, su misericordia, su salvación, su vida eterna, la redención y todas las bendiciones que conllevan el sacrificio de Cristo. Eso es gracia. La gracia hace posible la reconciliación con Dios. ¿Y cómo? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ahora, la pregunta en relación a Colosenses 2:14, ¿qué fue entonces clavada en la cruz? Colosenses 2:14. Dice,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Anulando el acta de los decretos. Pero si empezamos desde el versículo 13, quizás podemos tener una vislumbre más clara, más mayor, ¿cierto? Una comprensión mayor de lo que Pablo se estaba refiriendo en esta carta a los colosenses. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados, muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y por Él, por Cristo, nos perdonó Dios todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quiero que vayamos a Malaquías 3:16. Malaquías 3:16. Dice así. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Así como Dios escribe en un libro de memoria todas nuestras obras buenas, también en los libros celestiales escriben a través de sus ángeles nuestras faltas, nuestros pecados. Entonces, esta acta, este decreto que fue clavado en la cruz y que tiene relación, que el mismo Colosenses, versículo 13 nos aclara, tiene relación con el pecado, no tiene relación con la ley, no está mencionando la ley, sino que lo que quedó clavado en la cruz fueron nuestros pecados. Todos aquellos pecados que estaban registrados en los libros del cielo. Una vez que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, han quedado clavadas en la cruz y perdonados por el sacrificio de Jesús. Qué noticia más maravillosa saber que aquello que nos separaba de Dios, ahora por medio de Jesucristo y por la fe en Él, nos ha acercado a Dios. Entonces, la incircuncisión de vuestra carne, el pecado, es lo que queda clavado en la cruz. Los decretos no es igual a ley o a leyes. Ahora quiero que vayamos al siguiente libro. Para aquellos que todavía no están familiarizados o están aprendiendo recién, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Y vamos a ir a 1 de Juan 3:4 para saber qué es pecado. 1 de Juan 3:4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si lo está escribiendo Juan en el tiempo apostólico, en el tiempo de la iglesia primitiva, se está refiriendo a que la ley es la Torá. Y parafraseando, diría así: todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Hasta ese entonces, cuando esto fue escrito, no existía el Nuevo Testamento.
todavía no quedaba registrado los mandamientos de Cristo, que posteriormente pasó a llamarse la ley de Cristo, que es por la cual la iglesia de hoy se rige. En ese tiempo solamente tenían los escritos de los profetas y el Antiguo Testamento, el Pentateuco o Torá, para poder saber lo que era bueno, lo que era malo, lo que era pecado y lo que no era pecado. Pero en el fondo, la esencia hoy en día es casi lo mismo. El que comete pecado comete infracción de la ley. Y hay otro significado o otra definición de lo que es pecado, y lo encontramos en 1 Juan, aquí mismo, en este mismo libro, capítulo 5, versículo 17. Y dice así: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hay dos definiciones de lo que es pecado? Porque una tiene relación con la ley, una tiene relación con el pecador, y esta segunda tiene relación con el justo, tiene relación con aquella persona que ha entregado su vida a Cristo y ahora es un hijo de Dios. ¿Cómo así? Claro, se lo explico de la siguiente forma. Porque la ley, ya dijimos que era para que nos señale lo que es el pecado. Porque yo no sabría, si yo no conozco a Cristo, yo no sabría que codiciar, no sabría que robar o cualquier otro mandamiento es pecado si la ley no lo dijera. Ahora, Dios escribió esa misma ley en la conciencia de las personas, porque muchas personas, aún no conociendo la ley de Dios, dentro de sí saben que robar es pecado, o que robar es malo, o saben que matar es malo, que es pecado, pero aún así tienen un conocimiento parcial, no un conocimiento total. Y la ley nos muestra en una forma amplia lo que es pecado. Y en el aspecto de que la ley, toda injusticia también es pecado, entonces eso es para los hijos de Dios. Una definición es para los impíos, para los pecadores, y la otra definición es para los hijos de Dios. Como impío, entonces, yo ya sé, por el medio de la ley, de la palabra de Dios, que es pecado. Pero ahora, una vez que nos hemos convertido al Señor, ya nuestros ojos no están puestos en la ley, sino que están puestos en Cristo. Y ahora sabemos, como no estamos pecando, no estamos practicando el pecado, no estamos robando, no estamos adulterando, no estamos mintiendo constantemente, o no estamos deshonrando al padre al papá y a la mamá, no estamos practicando ese pecado. Pero si yo tengo un arrebato de enojo hacia mi prójimo, estoy cometiendo una injusticia. Si con mis palabras yo hiero a mi prójimo, estoy cometiendo una injusticia. Y por muy pequeño que parezca, delante de Dios es pecado. Porque la Biblia lo dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Entonces, ya tenemos claro qué es la ley, tenemos claro qué es la Torá, tenemos claro también
que lo que es pecado, tenemos claro lo que es la gracia de Dios. Ahora que tenemos que ver eh, cuál es la consecuencia del pecado. Y eso lo vamos a ver en Romanos 6:23. Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Cuando nosotros pecamos y practicamos el pecado, tengamos por certeza que lo que nos va a pagar ese pecado es la muerte. Y es la muerte eterna, aquella que ya no tiene vuelta atrás, aquella que va a ser, que como final va a ser parte del castigo de Dios en un juicio final, ¿cierto? Entonces el hombre va a pagar con la muerte eterna, definitiva, ese pecado. Pero Cristo vino, por intermedio de su sacrificio, tomó nuestro pecado, tomó esa acta, esa deuda que teníamos en contra de nosotros, la tomó Él, y por medio de Él fuimos salvos. Entonces, la ley es buena, la palabra de Dios lo dice. No podemos negarla, ni podemos decir que Dios vino a abolirla. Porque si decimos que Dios vino a abolir la ley, estamos diciendo entonces que el pecado no existe. Si la ley no existe, el pecado, estamos diciendo que no somos pecadores. Porque la ley es la que señala nuestro pecado. Y quiero terminar con lo siguiente. Con Romanos 8, capítulo 1. Ahora que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Nuestro pecado quedó atrás. Y Romanos 8:1 dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son entonces los que están en Cristo Jesús? Los que ahora andan conforme al Espíritu. Y andar en el Espíritu es andar en obediencia a Dios y a su palabra. Es no conformarse con la vida pecaminosa que llevábamos antiguamente. Es caminar mirando hacia adelante, hacia la cruz del Calvario, por el medio de aquel sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros para poder darnos salvación. Es mirar hacia adelante, hacia la salvación que en el día final Dios nos dará, ese galardón, ese premio por haber caminado. Somos salvos. En conclusión, somos salvos no por mérito propio, no por esfuerzo propio y no porque hacemos obras. No. Somos salvos para hacer buenas obras. Así que, querido amigo, querido hermano, en esta tarde quería que tú supieras qué es la ley, la gracia y el acta de los decretos. Y voy a terminar el video porque parece que mi vecino se puso a trabajar. Gracias a Dios por su amor, su bendición, su bondad. Y estamos en contacto en el próximo video. Que Dios te bendiga. Miremos a Cristo. Miremos a Cristo para poder caminar en obediencia. Que Dios te bendiga. Hasta luego.